El baricentro. El baricentro es el punto que se presenta al intersecar las rectas, estas rectas que parten de un vértice a un lado, de un vértice a un lado, de un vértice a un lado. Bueno, de un vértice a un lado. Esta intersección va a haber un punto. Este punto se va a llamar baricentro. Pero estas líneas, o estas rectas, perdón, estas rectas van a ser llamadas medianas. ¿Por qué son medianas, profesor? Porque la mediana tiene, bueno, como objetivo, o se podría decir, su función es partir de un vértice a la mitad, en este caso a la mitad, del lado opuesto del vértice y partirlo a la mitad, ¿sí? Tanto acá, como acá, como acá, está partiendo a la mitad estas medianas. Y el punto que interseca es el baricentro. Listo. Ahora, vamos con lo que es las mediatrices. Ahora vamos a poner un poco más acá esto. Sí, genial. Las mediatrices, que en este caso el punto que interseca a las mediatrices se va a llamar circuncentro. ¿Qué es una mediatrices? Las mediatrices son rectas que funcionan de dos formas, de altura y de mediana. De altura, ¿por qué, profesor? Altura, ahorita vamos a detallar un poco más acerca de lo que es la altura, ¿sí? Pero de la mediana ya sabemos qué es. La mediana es aquella recta que parte a la mitad el lado. Y acá claramente se ve que parte a la mitad el lado, en partes iguales, obviamente. Y acá también. Los puntitos, cuando vean un punto y un punto en cada lado, o en cada mitad, mejor dicho, significa que ambos lados son iguales. Igual acá con las líneas. Y la altura, en este caso, ahorita mejor voy a explicarles acerca de la altura, que debería ser acá. Acá está, perfecto. El ortocentro es el punto que se origina a partir de la intersección de alturas. Si nos damos cuenta, estas alturas se van a intersecar en un punto. La altura no va a partir el lado en dos partes. Lo que va a hacer la altura es formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? En cada lado. En cada lado que vaya la altura, va a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, nos pasamos acá al circuncentro y como le dije, las mediatrices son rectas que funcionan como altura y como mediana. Como mediana ya dijimos por qué. Porque parte el lado a la mitad en partes iguales, ¿no? Dos puntos, dos líneas. Y ahora que sabemos qué hace la altura, acá está, justamente. No va a partir de un punto a un lado. Va a, por así decirlo, va a traspasar por dos lados, si se dan cuenta del triángulo. 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Y va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Al pasar por el lado del triángulo. Entonces, esa sería la función de las mediatrices. Ahora sí, aclarando un poco más. Finalmente tenemos el incentro. El incentro es el punto que se evidencia justamente al intersecar las bisectrices. Las bisectrices son rectas que justamente parten de un vértice al lado opuesto del triángulo y forma, bueno, justamente este ángulo lo va a partir en cantidades iguales. Por ejemplo, si este ángulo vale 60, al trazar una bisectriz, esta parte del ángulo va a valer 30 y acá 30, ¿sí? Va a partir el ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Esa es la función de la bisectriz. Recapitulando, baricentro
es el punto de la intersección de medianas. La mediana es aquella recta que parte el lado en dos, valga la redundancia, en dos partes iguales, ¿no? El circuncentro es el punto que se presenta al intersecar dos mediatrices. La mediatriz es aquella recta que funciona como altura y como mediana. El ortocentro es el punto que se presenta al intersecar las alturas, ¿no? Y el incentro es aquel punto que se presenta al intersecar las bisectrices, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a ver el ejemplo número 1, ¿sí? Calculamos X si AF es bisectriz interior, ¿sí? Tenemos este gráfico, este triángulo, claro está, y nos pide hallar X. Lo que vamos a hacer primero es, nos damos cuenta de algo. Primero, nos dice que AF es bisectriz. Entonces, como es una bisectriz, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de la bisectriz? Partir el ángulo en dos partes iguales. Entonces, tanto lo de acá como lo de acá va a partir en igualdad. Acá puedo ponerle alfa, ¿sí? Para darle un valor. Y acá ya me está dando X en el problema, pero yo le voy a añadir un X porque es una bisectriz, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Vamos a la resolución. X más X es 180 grados, recordando ángulos, tipos de ángulos, ¿no? Como vemos, la suma, ¿qué serían? Ángulos suplementarios, porque la suma de dos ángulos tendría resultado 180 grados. Entonces, X más X es igual a 180 grados. 2X es igual a 180 grados, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces el 2, al pasar a dividir, nos quedaría 180 entre 2 y X nos quedaría 90, ¿sí? Ese sería el resultado del ejercicio de ejemplo número 1, calcular X, ¿sí? El valor de X es 90. A ver, en los comentarios me preguntan si voy a resolver la tarea. Si nos da el tiempo, para poder resolver algún ejercicio de la tarea, se va a hacer, ¿sí? Si no, pues toda consulta se va a tener que hacer en el mismo foro del grupo, ¿sí? Chicos, no se olviden, de los nuevos que recién están entrando a la transmisión, poner su nombre, apellido y edad para la asistencia, y las tareas, las resoluciones de las tareas de todos los cursos se tienen que subir al foro del grupo, ¿sí? Hay un foro, ¿sí? Ahora, ejemplo número 2. Calculamos el lado AC si la recta L es mediatriz de AC. Y tenemos esta figura. Recordamos, la mediatriz, como repito, es aquella recta que funciona como altura y como mediana. Entonces, tenemos esta recta. A ver. Tenemos esta recta, ¿sí? Que es nuestra mediatriz. Y va a funcionar como altura y como mediana. Primero, como altura va a formar... Uy, perdón. Va a formar... A ver. Va a formar 90 grados por ser mediatriz. Tiene dos funciones, altura y mediana. Primero, ya determinamos la altura. Ahora, la mediana. Como vemos acá, como observamos aquí, que parte este lado AC en dos partes iguales, ¿no? X más 1
y 16 menos 2x. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar x? O mejor dicho, el lado AC. Vamos a igualarlos, ya que como es una mediana, ambos lados son iguales, ambas mitades son iguales, entonces vamos a igualarlos. X más 1 es igual a 16 menos 2x. ¿Qué hacemos? Este menos 2x que está en negativo pasa positivo. Y este más 1 que está en positivo pasa al otro lado negativo. Entonces, 2x más x igual a 16 menos 1. 2x más x, 3x y 16 menos 1, 15. Fácil. 3. Multiplicamos. De multiplicación pasamos a división. Nos quedaría 15 entre 3. Y la respuesta sería 5. ¿Sí? Pero el valor de x es 5. Pero ¿cuál sería el valor de toda la recta? De toda la recta AC. Sabiendo que x vale 5. A ver, chat. ¿Cuál sería el valor de AC sabiendo que x es 5? A ver. Todo el valor del lado AC, ¿cuál es? Sabiendo que x es 5. Es cuestión de reemplazar, ¿verdad? X vale 5. Acá x vale 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos quedaría AC? A ver. ¿Cuánto sería el valor de AC? Vamos, saquemos hojas, lápiz y papel para resolver esta ecuación. A ver, si sabemos que x es 5, reemplazamos el x y sumamos todo, podría ser 5 más 1 más 16 menos 2 por 5. ¿Cuánto dice acá? AC vale 32, nos ponen acá. AC vale 4, AC vale 12. A ver, tenemos varias respuestas. A ver, unas dos respuestas más. A ver, hay que chequear bien, verifiquemos bien. ¿Sí? Listo. AC vale 12, muy bien. Vale 12. Sí, así es. Listo. Entonces la respuesta de verdad sería 12. Porque acá lo que hemos hecho la resolución es para solo hallar x. Pero nos faltó saber el resultado en sí. Porque nos pide el lado AC. Tuvimos que reemplazar. Y así finalmente salió nuestro resultado. ¿Sí? Listo. Tenemos el ejemplo número 3. Dice, si BH es altura, nos pide calcular X. Ajá. A ver. Vamos a hacer la resolución. Primero, al ser altura BH, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si forma un ángulo de 90 grados, observemos muy bien el triángulo ABH. ABH. ABH, ¿sí? Tenemos el valor de acá, que sería 2 alfa, X y 90. Tenemos acá también 55 alfa, y como acá vale 90, acá también va a valer 90. Entonces, vamos a resolver. Dice 55 más alfa va a ser igual a 90. Recuerden el teorema de dos ángulos internos me da un externo. En este caso, este ángulo externo se encuentra afuera del triángulo BHC. ¿Sí? BHC. Se encuentra afuera de este triángulo BHC. ¿Sí? Por eso decimos que 55 más alfa va a ser igual a 90.
Ahora, el 55 que está en positivo va a pasar al otro lado negativo. Alfa es igual a 90 menos 55. Y alfa va a valer 35, pero no nos está pidiendo alfa. Nos está pidiendo X. Entonces lo que hacemos es reemplazar alfa en el triángulo ABH. Por eso les dije primero, observen bien el triángulo ABH. ABH. Como ya sabemos el valor de alfa, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí? Alfa vale 35, entonces sería 2 por 35 más X más 90 que vale este ángulo. Va a ser igual a 180, acordándonos que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces multiplicamos y nos quedaría que 70, porque 2 por 35 es 70, más X más 90 es igual a 180. Sumamos 90 más 70, nos va a salir 160. Ahora, este 160, que es positivo, va a pasar al otro lado negativo. X es igual a 180 menos 160. ¿Y X cuánto sale? 20. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta a este problema o a este ejemplo sería 20. X vale 20. ¿Sí? Vamos a recapitular para los que recién se han conectado. Tenemos este problema y nos pide hallar el valor de X. Primero observamos que como el teorema de la suma de dos ángulos internos me da un externo, en este caso BHC vendría a ser este triángulo, 55 más alfa me va a dar 90 grados. Por ser altura BH va a formar 90 grados. Resolviendo nos va a dar el valor de alfa, que es 35 grados, pero no nos está pidiendo el valor de alfa, sino nos está pidiendo el valor de X. Entonces reemplazamos el alfa en el triángulo BAH, en la suma de sus ángulos internos. Vendría a ser 2 alfa más X más 90. Recuerden que cuando ven así, es que este ángulo vale 90 grados, y por ser altura también. Reemplazamos alfa con 35. 2 por 35 más X más 90 grados igual a 180 grados. Multiplicamos 2 por 35, 70 más X más 90 es igual a 180. X más 90 más 70, 160. Igual a 180. Este más 160, que es positivo, va a pasar al otro lado negativo. X es igual a 180 menos 160. Y X va a valer 20. Entonces el valor de X es 20. Ahora sí. Listo. Ángulos formados por líneas notables. Nos queda... A ver, dice, lo que estamos usando ahorita es teorema de... Bueno, en este caso, primero, es el teorema de los ángulos internos y me da un externo, ¿sí? Hasta acá. Luego, realizamos el teorema de la suma de los ángulos internos, que me da 180. Si recién estamos llegando a la transmisión y nos hemos perdido la primera parte de la clase, que duró de 10:30 hasta las 12, está en el grupo ya subido toda la primera parte, para tanto los que recién están empezando a ver la clase y para los que ya vieron, para que puedan repasar, ya está en el grupo. Así que pueden checarlo para que sepan por qué resuelvo de cierta forma o por qué uso tal teorema, ¿sí? Listo. Chicos, no se olviden que cada vez que vamos, bueno, los nuevos que van ingresando, ponemos nombres, apellidos y edad en el chat, ¿sí? Para tomar nuestra asistencia. Ahora sí, ángulos formados por líneas notables. Tenemos el primero que dice que en la figura Y es incentro del triángulo ABC. Y es incentro. Entonces, como es incentro, estas rectas son bisectrices. ¿Cuál es la función de la bisectriz? Partir el ángulo
en dos proporciones iguales. Alfa, alfa, beta, beta. Y acá, un X. Entonces, ¿cómo hallamos X? Fácil, aplicamos que 90 grados más m sobre 2. Por ejemplo, si m vale 10, reemplazamos 90 más 10 sobre 2, 5. 90 más 5, 95. Y esa sería nuestra respuesta. Ese sería el valor de X. Dice, en la figura, BH es la altura y BL es bisectriz. A ver, BH es la altura, por eso forma 90 grados, y BL es bisectriz. Si nos damos cuenta acá, es bisectriz, beta, y todo esto es beta. Todo esto. Por eso es una bisectriz, porque parte del ángulo en dos proporciones iguales. Y entre la altura y la bisectriz está X. ¿Y cómo podemos hallar X? Muy fácil. X va a ser igual a m menos n sobre 2. ¿Sí? Recapitulamos. En la figura Y es incentro del triángulo ABC. X es igual, ¿cómo hallamos X? 90 más el valor de m sobre 2. En esta figura, BH es la altura y BL es bisectriz. ¿Y cómo hallamos el ángulo que se forma entre la altura y la bisectriz? Fácil. X va a ser igual a m menos n sobre 2. ¿Sí? Listo. Seguimos con ángulos formados por líneas notables. En la figura, E es el centro del triángulo ABC. Centro. Incentro, a ver, vamos a ser lógicos ya. Incentro es cuando estaba dentro, si observamos acá. Incentro se encontraba dentro del triángulo, ¿verdad? Ahora, cuando digo excentro, es porque se encuentra afuera del triángulo. Este es el triángulo y esta es la E. Este es el punto. Este es el excentro. Obviamente el excentro, el incentro es la intersección de dos bisectrices. El excentro también es la intersección de dos bisectrices. Pero en este caso, el excentro se encuentra afuera del triángulo o del área del triángulo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo llamamos X? Sería 90 menos n sobre 2. ¿Sí? Si el anterior fue 90 más n sobre 2, bueno, ahora, como es excentro, es 90 menos n sobre 2. ¿Sí? Ese vendría a ser una de las fórmulas, por así decirlo. Y en la figura, este es el más sencillo de todos, E es el centro también. Acá, observamos, está fuera del triángulo. E es el excentro del triángulo ABC. ¿Sí? Excentro, punto, que se encuentra fuera del triángulo. Y son dos bisectrices. Intersección de dos bisectrices. Bisectriz, ¿por qué? Porque parte el ángulo en dos proporciones iguales, ¿sí? Beta, beta, alfa, alfa. ¿Cómo podemos hallar X? Muy fácil. X va a ser igual a el valor de A sobre 2. Así de simple. Así de sencillo. Recapitulamos. En la figura, E es el centro del triángulo ABC. El centro se encuentra afuera del triángulo y el centro también presenta a la intersección de dos bisectrices, siendo bisectriz aquella recta que parte el ángulo en dos partes iguales. Alfa, alfa, beta, beta. ¿Cómo hallamos X? X va a ser igual a 90 menos n sobre 2. Y acá también, E es el centro del triángulo ABC. Nos pide hallar X. X, ¿cómo hallamos A? X va a ser igual a A sobre 2. Así de simple. Así de simple hallamos X. ¿Sí?
creo la última parte ya de la presentación. A ver. Ejemplo número 1. A ver. Listo. Calculamos X. Si nos damos cuenta, Y vendría a ser el incentro. Es muy parecido al triángulo, el cual el incentro se encontraba dentro del triángulo, formando la proporción de dos ángulos iguales, alfa, alfa, beta, beta. Esas vendrían a ser bisectrices. Y me pide X. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Muy fácil. Aplico la fórmula que habíamos visto anteriormente en esta presentación y sería X es igual a 90 más. En este caso, en vez de M, sería 26. 90 más 26 sobre 2 es igual a X, 90 más 26 sobre 2, 13. Sumamos y la suma me daría como resultado 103. ¿Sí? De nuevo, tenemos acá, nos damos cuenta que esta Y es el incentro. ¿Por qué? Porque es la intersección entre las dos bisectrices. Si vemos que acá dice alfa, alfa, beta, beta o tiene el mismo valor, al toque es bisectriz. La resolución, usamos esta fórmula, en vez de M usamos 26, porque está reemplazando la M. Resolvemos y al final nos va a salir 103. El valor de X es 103, es lo que nos estaba pidiendo. Ahora, dice, calcule X sabiendo que el ángulo ABC va a ser igual a 36. Muy fácil, esa fue la última fórmula que vimos. Nos pide el valor de X. Entonces, X va a ser igual a, que en este caso va a ser 36 sobre 2. Muy fácil. X es igual a 36 sobre 2. Y X va a ser igual a 18. Entonces, ¿cuál es el valor de X? El valor de X es 18 grados. ¿Sí? Recapitulamos. Calculamos X sabiendo que el valor de ABC es 36. Que el ángulo ABC, 36 grados. Entonces, tenemos que aplicamos esta fórmula, X es igual a sobre 2. En este caso, A está reemplazado por 36. Y resolvemos. 36 sobre 2, 18 grados. El valor de X es 18 grados.